Iniciando este bellísimo mes 2021, 12 del día, con unos minutitos de retraso, disculpen, pero ya estamos en nuestra casa en el Instituto Jibo para recibirlos, para seguir disfrutando de su presencia, de su compañía, agradeciéndoles infinitamente este seguimiento puntual. Para ello le quiero dar la bienvenida al invitado en nuestro día de hoy, a nombre del señor rector Hermes Bohórquez, a nombre de nuestra señorita directora, la doctora Marisa Jaramillo, a nombre de nuestro querido profesor fundador, doctor Miguel Ángel Aguilar, a nombre de nuestro director académico, Arturo Camacho, y también de nuestro equipo de producción, Emilio Martínez. Muchísimas gracias, querido Guillermo de Jesús García Ruiz, por llegar con nosotros, por aceptar esta invitación, por elegir un tema por demás importante para los efectos prácticos, que lo intitulaste Los efectos de las omisiones del juez de control en garantizar el derecho a la debida defensa del imputado durante la audiencia inicial. Ya verán ustedes qué programazo vamos a tener, porque obviamente si nuestro invitado nos habla de efectos, seguramente vamos a revisar los mecanismos para hacer valer que no nos violen ese derecho a la debida defensa. Si fueron omisiones, seguramente tenemos que pasar por esos delitos en los que incurre el Poder Judicial cuando no son capaces de erigirse en términos del primero constitucional en esas autoridades que deben de proteger, garantizar y hacer respetar los derechos fundamentales, y máxime cuando ellos por sí mismos los están cometiendo. Estos derechos, además de la debida defensa y del debido proceso y el acceso y etcétera, necesitan ser enfocados como esas violaciones a los derechos fundamentales para que en el cuarteto correspondiente del primero constitucional lleguen a ser prevenidos, investigados, sancionados y en su caso repuestos en esa reparación del daño. La debida defensa, ustedes saben que además tiene otras connotaciones que en distintas charlas hemos hecho alusión. Y la audiencia inicial es riquísima. Ya pasaremos por ese control de detención y hasta el efecto de un sobreseimiento o la acusación por todas sus etapas en esa riqueza. Ya verán. Quédense con nosotros. Bienvenidos a todos. Les mandamos un gran abrazo y por fin, mi querido Guillermo, te quiero, te admiro. Agradezco infinitamente que con esa especialidad que traes, tanto en derecho constitucional como en derecho penal y en derechos humanos, nos vengas a traer esta temática. Adelante, querido amigo, sírvete porque es tu programa. Muchas gracias, doctora. Primero que nada, agradecerle la invitación, el espacio. Ya teníamos un tiempo programando esta charla y qué bueno que por fin el día de hoy se puede generar. Agradezco los micrófonos y, por supuesto, su amistad ya desde hace muchos años. Mi admiración y gratitud a usted siempre, lo sabe. El día de hoy vamos a charlar de un tema muy interesante. La verdad es que lo he decidido porque es un tema de una sentencia que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los últimos 10 días y me gustaría abordar un poquito en esta charla el tema en particular. Como usted bien lo dice, me parece que la audiencia inicial, me parece que esos mecanismos que tienen las partes para poder hacer valer sus derechos, es un enorme tema que pudiéramos discutirlo en mucho tiempo, pero vamos a particularizar y en este momento me quiero centrar en esta resolución que ha dictado la Suprema Corte en los últimos 10 días y me refiero en particular a la contradicción de tesis 187/2020, en donde se incorpora a la Corte a resolver qué pasa con los efectos cuando el juez de control es omisivo en garantizar el derecho a la debida defensa y en particular qué pasa cuando lo hace al no revisar que realmente el abogado defensor tenga las credenciales necesarias para llevar a cabo esa defensa sobre el procedimiento. Entonces, es importante para mí comentar que para llegar a este punto, la Corte ha revisado un precedente anterior, que es una contradicción de tesis también, de igual forma que ha resuelto la 405/2017. Y para mí es muy importante este tema porque aparte surgen los precedentes de contradicciones de tesis. Esto quiere decir que son confusiones o que son choque de criterios que se dan desde el momento en que vamos resolviendo el procedimiento, en que llegan a los tribunales de amparo y entonces los tribunales de amparo de nuestro país tienen diferentes perspectivas de cómo llegar a esta solución. Entonces, en esta charla rápidamente yo quise abordar dos preguntas principales para resolver.
Una antes, que se refiere a lo que resolvió la Corte en la contradicción de tesis anterior que mencionaba, y una posterior, que es lo que resuelve en estos últimos 10 días la Corte. La primera pregunta que yo tengo es, a partir de la interpretación de este derecho a la debida defensa que tiene el imputado, ¿es necesario que en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio y oral, el defensor acredite tener la calidad de licenciado en Derecho con la exhibición del título o de aquella cédula profesional y que de ello quede constancia en registros inclusive de videograbación? Bueno, esta es la primera pregunta que tendremos que responder, y la segunda, ya partiendo de la sentencia que acaba de resolver la Corte, sería cuáles son los efectos que debe imponer, por ejemplo, un tribunal colegiado cuando conoce de ese recurso de revisión al que ha generado el imputado, y advierte este tribunal colegiado que el juez de control en efecto ha sido omiso en verificar la calidad de licenciado en Derecho del abogado que está asistiendo al imputado. Bueno, para empezar con la primera respuesta de la primera pregunta, me parece que es importante acudir a lo que dice nuestro texto constitucional, partiendo de ahí, que es lo más importante. Nuestro artículo 20 constitucional, en el apartado B, en la fracción octava, nos dice que toda persona imputada tiene el derecho a que se le garantice una defensa adecuada, una defensa técnica durante la tramitación de todas las etapas del procedimiento. Esto es, desde la etapa de investigación, la intermedia y, por supuesto, la de juicio oral. Y en este procedimiento, se tiene que respetar ese derecho fundamental, ¿no? La Corte ha establecido en diversos precedentes el alcance que tiene este derecho a la debida defensa. Por ejemplo, por recordar algunos más importantes, cuando resuelve en el 2009 amparos como el amparo directo 2008, el 9 2008, el 10 2008, que son consecutivos, la Corte nos dice aquí que el derecho a la defensa adecuada consiste en dar esa oportunidad a toda persona imputada a que sea asistido por un defensor que tenga la posibilidad de aportar pruebas, que tenga la posibilidad de promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho, por supuesto, en sí utilizar los beneficios procesales que la legislación le permite, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, para febrero del 2014, la Corte resuelve algunos amparos, por ejemplo, el 3044-2012, y la Corte determina que el documento idóneo que debe de presentar aquel abogado que quiere generar una defensa en favor del imputado, pues debe ser el título profesional de licenciado en Derecho, ¿no? Nos dice la Corte, tiene que estar emitido por una institución competente y debe de presentarse por el abogado defensor. En el 2015 la Corte nos resuelve temas como el ADR 140-2015. Determina la Corte que el simple señalamiento de la persona que asiste al imputado de ser defensor de oficio, de ser defensor no es suficiente, no satisface las exigencias constitucionales que se deben de cumplir, y es necesario que para garantizar esa defensa adecuada pues se presente ese título o esa cédula profesional. De la misma forma, la Corte dice, por ejemplo, en tratándose de los defensores de oficio, pues bueno, es muy común que encontremos que los defensores de oficio presentan sus documentos desde que entran a formar parte de la defensoría, y dice la Corte, no es suficiente con que ya se tenga este registro de por medio, sino que es necesario que se haga la misma tramitación y que se acredite ante el órgano jurisdiccional que en efecto cuenta con las credenciales suficientes para poder desarrollar esa defensa. Y ya de los últimos criterios que tenemos de la Corte, ya para el 2018, por ejemplo, cuando resuelve una contradicción, por cierto, la 144-2018, la Corte puntualiza cuáles son las consecuencias que se actualizan en caso de que el órgano jurisdiccional no cerciore precisamente que se garantice este derecho a la debida defensa porque no ha verificado si en efecto el abogado es licenciado en Derecho, ¿no? Dice la Corte, cuando exista esa duda de dicha violación procesal, se tiene que reponer el proceso antes del dictado de la sentencia definitiva a efecto de que se investigue, por supuesto, cuál es la calidad de esta persona que se subió a la audiencia a verificarse como abogado defensor, ¿no? Y se tendría que resolver que se le requiera al defensor a que exhiba su título o su cédula profesional, y por supuesto, como segundo punto nos dice la Corte, requerir la información al Registro Nacional de Profesiones para ver cuáles son las consecuencias, si realmente tiene ese documento que lo avala.
Y en caso de que se probara esta violación de afectación a la debida defensa, pues se tiene que proceder a la invalidación de las diligencias que se hubieran practicado hasta ese momento del procedimiento. Entonces, como podemos apreciar, doctora, la Corte ha establecido totalmente una doctrina en el tema de cuál es el derecho del imputado a contar con una defensa técnica adecuada dentro del procedimiento penal acusatorio. No estoy hablando todavía de lo que dice el Código Nacional, ahorita me gustaría abordarlo, pero la Corte me parece que nos ha dado un buen ejemplo de precedentes para fomentar el respeto a este derecho a la debida defensa. Sin duda. Fíjate, querido Memo, que ahorita con lo que estás comentando, me llama la atención lo siguiente. Fíjate, nos hablas de sentencias, nos hablas de nuestra querida Corte, nos hablas de las épocas, nos hablas de las contradicciones que se tienen que resolver. La palabra contradicción en sí ya nos habla de que el criterio ha ido variando. ¿Qué significa? Que ellos se fueron dando cuenta que no es suficiente con que alguien se ostente con ser un abogado que tiene la capacidad de ir a representar a alguien durante una etapa para ciertos efectos, sino que en efecto, por ejemplo, al estilo de como ya en el Código Nacional se está exigiendo para órganos auxiliares de la investigación que tienen que intervenir y dar un posicionamiento sobre el esclarecimiento del hecho, esto es, los peritos, en donde el 369 nos llama a que exhiban su título, su cédula, y que nosotros como abogados, por ejemplo, cuando sabemos que no son peritos institucionales o aunque lo sean, deben de traer a la carpeta esos registros de constancias en donde puedan verificarse sus experiencias, sus cursos, el número de horas, la institución impartida, el tipo de resultado obtenido como, por ejemplo, solamente un diploma, solamente una constancia de asistencia, versus a que tenga un acreditamiento en efecto de capacitación, de actualización, de formación de cuadros y de especialización para poder acudir. Si eso lo hace con un órgano auxiliar de la investigación, cuanto más lo tiene que cubrir respecto de todos los sujetos que vamos en representación de los intereses de alguno de los sujetos procesales, por ejemplo, los defensores. Recuerda que ya también se trajo a la competencia a los asesores jurídicos, porque cuando se observa que ha sido violado este derecho y que no han estado debidamente asistidos, también tiene el efecto de la reposición. Citaste esta palabra que ahora es la siguiente de la que me quiero encargar. Reposición, ¿hasta qué momento? Y cómo el Estado, además, mi querido Memo, se tiene que hacer cargo de lo que genera. Déjame que te explique por qué esta idea. Tú me comentas que a partir de la interpretación de lo que se entiende por la debida defensa, se trajo a la luz de que era necesario que se acreditara que este licenciado tiene esa cédula y tiene ese registro. Pero vamos más allá. ¿Cuántas escuelas ha permitido el Estado que existan y que emiten cédulas y títulos a los que incluso han cubierto un programa autorizado por instituciones que tiene que ver con la SEP, que están regulando precisamente esta obtención de una calidad para ir a representar? Esto es de lo más importante. Y evidentemente, ¿qué se hace cuando ya se revisa, ojo, que alguien ya actuó y que no lo hicieron en el momento para poder impedir, de acuerdo a cómo se viene comportando? Porque recordarás que en aquel momento también lo que se había verificado era, ¿está en una defensa pasiva o en realidad es que desconoce el modelo o cada una de sus aportaciones argumentativas te están revelando en realidad esa incapacidad técnica y sistemática que habría dado lugar al 121 del Código Nacional para ser expulsados de una audiencia, y que nosotros además, habiendo advertido que era un modelo nuevo, un modelo que en México se estaba imponiendo, que no nada más los defensores tenían que ser objeto de este tipo de sanción, sino asesores, sino ministerios públicos, sino propios juzgadores y órganos de revisión. ¿Por qué? Porque nadie tenía la experiencia tal para poder decir esto es lo mejor, esto no puede ser llevado a cabo. Por eso es que cuando tú me hablas, por ejemplo, de lo que dejó en alcance la debida defensa como el aspecto técnico y adecuado, yo te he comentado que he insertado otros adjetivos que te llenan el punto expectado de la debida defensa. A la luz del primero constitucional, por esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos, he agregado a nuestra defensa que tiene que ser integral, tiene que ser oportuna y tiene que ser eficaz, no solo técnica y adecuada. Todo esto me lleva a que cuando en el momento te dicen no está permitido, no, ¿cómo no? Porque hay un equitativo proceso que se está buscando y hay un equilibrio ponderativo entre derechos de víctimas y de los sujetos representados, que además en una interpretación lato sensu podríamos entender
que es del 20, inciso A, fracción primera de la Constitución, en donde todos deben de ser protegidos como inocentes de un proceso penal que todavía no sabes cómo van a resultar esas partes de los consecuentes. Pero también estás comentándonos algo interesantísimo que tiene que ver precisamente con hasta qué momento voy a reponer. Y entonces, en este sentido, mi querido Memo, y como tú además intitulaste tu programa durante la audiencia inicial, que haya una omisión de este estilo, aunque nos trajiste a cuenta de que esto se haya revisado a nivel de sentencia, ojo, porque está citando amparos directos en revisión, las revisiones de las tesis de contradicción. Fíjense ustedes que el hecho de que dejes por invalidadas las diligencias que hayan estado ex ante al momento en que se están dando cuenta que en efecto esa persona no tenía la calidad para haberlo hecho, nos está trayendo a la cuenta afectaciones para otros derechos que también tenemos que tomarlos en consideración. Es decir, si el juzgador, no solamente el de control, sino aquel momento tuvo que haber sido el juez del oral, y no solamente es que llegues, mi querido Memo, que te pidan, como tú sabes, el registro de tus datos, que dónde te localizan, que enséñame tu cédula. Ya sabes que ahora tienen el registro electrónico de las cédulas. Ellos pueden ver incluso tus años con los que fuiste egresado, pero no quiere decir que los años te hagan abogado, ni que una cédula te haga abogado. En este es otro sentido también mi comentario. Fíjate que tenemos en el Código Nacional previsto que no solamente sean de licenciados en Derecho. Te cuento por qué. En la Escuela Libre de Derecho no se obtiene cédula de licenciado en Derecho, se obtiene cédula de abogado y también está permitido en el Código Nacional estas dos nomenclaturas. ¿Qué significa? Que entonces, ¿por qué querríamos privilegiar con la inobservancia de un juzgador que en tiempo oportuno pudiera retirar, pudiera advertir a la persona, porque tienes que competir en dos derechos, por ejemplo, 20, inciso B, fracción octava, durante la cual se le dice al sujeto, tú elige a tu propio defensor, porque ese es el derecho fundamental, hasta ese grado llega, sí, pero el Estado entonces tendría que haber legitimado que todos los sujetos que porten una cédula y un título en verdad hayan cruzado esos estudios, que no tengan cédulas falsas, que no tengan programas que sean insuficientes, que no estén actualizados, etcétera. O sea, es una gama de derechos que no pueden ser separados o que de manera aislada los podamos observar. Cuando esto es así, tú le tienes que explicar al sujeto que tuvo un derecho de elegir, que lo sigue teniendo, pero que si se niega a nombrar otro porque estamos observando su ineficacia en el desempeño de su ejercicio profesional, se le va a tener que nombrar de manera, ojo, preventiva. Y ahí viene la otra crítica sana. Acuérdense que siempre mis comentarios son en ese sentido. Las defensorías públicas, mi querido Memo, porque estén inscritos, y tú ya incluso lo estás citando, ¿quiere decir que ya tienen experiencia? ¿Quiere decir que porque tienen una cédula registrada tienen la capacidad de ir a representar? ¿O en realidad también nos van a traer un efecto de reposición? Es el llamado, entonces, para decir que tenemos un contubernio que atender. O sea, si esto sale mal, es porque es una sumatoria de defectos y de incongruencias en la normatividad y en la operatividad. Por lo tanto, ¿qué diligencias dejar sin efecto? ¿Cuándo las van a dejar sin efecto? Porque entonces, ¿quién lo va a advertir? Fíjate, Memo querido. No me digas que el propio defensor va a quererlas hacer uso. Ahí te va la idea por los principios generales de ciertas figuras. Es verdad que el 102 Memo, que está intitulado como un principio de protección para las nulidades de actuaciones procesales, que no pueden ser saneadas, ojo, y que te dice la máxima, tú no puedes privilegiar al que generó la propia violación durante la afectación en el desempeño de esa actuación procesal. ¿Qué quiere decir? Que si el propio defensor lo genera, pues no puedes decir tú después que se reponga. No sé si me di a entender con eso. Entonces la Corte tampoco está haciendo un saneamiento debido y de fondo respecto de todos los principios, de todos los derechos, de toda la operatividad que tiene que converger en el tema. Este 102 te está diciendo, demuéstrame que durante esa actuación procesal que serían cada una de las diligencias desempeñadas. Por ejemplo, yo llevé a cabo una obtención probatoria, lo hice mal. Yo no llevé a cabo materia probatoria, viene otro defensor, lo alude y entonces quieren hacer reposiciones. Eso es lo que se tendría que prevenir en relación a que no puede beneficiar a alguien que lo generó, ojo, que no sería la suerte compartida cuando cambian de defensores, pero que tampoco sea la máxima de cambiar y que tampoco sean las máximas para los asesores jurídicos, porque si no, imagínate cuánto colapso va a haber de la justicia, Memo, porque todo se va a reponer. Porque además la prevención es
Yo no puedo contaminarme. Te recordarás que el 482 del Código Nacional te dice quiénes van a seguir siendo el tribunal en aquel momento si es de sentencia o quién va a tener que seguir siendo el juez de control o el juez del oral relacionados con los puntos, los momentos en que se estén manejando esas violaciones. Entonces, si es un juez de control, ahorita para tu tema en lo concreto, este juez de control tendrá que ser otro. ¿Y tú crees que esos no se contaminan y no se comparten la información y no te dicen la estrategia que traen? O sea, Memo, danos con tu pulcritud, con tu experiencia, con esa magia que tienes de engarzar el derecho constitucional, el penal y los derechos humanos, ¿qué hay que hacer? Lejos de lo que una corte nos propone, ¿qué nos dice este joven talentoso que trae estudios en este respaldo, tanto comparados como de su México? Porque no quiere decir que porque abreves de alguien diferente a un crecimiento mexicano sean espectaculares. No, México se cuece aparte y México lo hace muy bien. Mi querido Memo, te escucho. Claro, estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, y sobre todo porque una de las cosas que he venido diciendo en las últimas charlas, en las últimas participaciones que he tenido, sobre todo en artículos y demás, es que debemos dejar, como bien lo han dicho algunos profesores, algunos teóricos, dejar de lado ese sistema legalista que tenemos y preocuparnos un poco más por atender inclusive las reformas que hemos tenido tan importantes a derechos humanos, otras reformas como en amparo, que claro que nos faltan mucho por trascender, pero creo que debemos de entender que estamos en un Estado democrático de derecho y que se tiene que interpretar más allá. No solamente hacer caso a las consideraciones que tiene la Suprema Corte, que al final me gusta mucho hablar de los precedentes, así como criticar constructivamente, me gusta también hablar de ello, porque al final, pues, de alguna forma debemos de atenderlos y debemos de conocerlos para saber cómo aplicarlos y por supuesto también saber cómo contrarrestarlos en el procedimiento. Como usted ha bien comentado, me parece que la Corte ha estado dando varios precedentes en los que nos da a entender que sí ha habido pasos de interpretación importante hacia los derechos que se debe mantener del imputado en el procedimiento, pero también de equilibrar esa igualdad de las partes, por supuesto, también con la víctima, porque me parece que en el sistema acusatorio, desde el órgano de origen de esta reforma, nos ha planteado esa importancia de la igualdad, esa importancia del respeto a los derechos, esa importancia de que se garantice durante el procedimiento, que las autoridades estén vigilando, que las autoridades se comporten de manera objetiva, incluso en esto que comenta, que si bien es cierto, ya hay obligación de precedentes donde los jueces tienen que atender a que para no viciar el procedimiento tendría que resolver un juez distinto, en la práctica sabemos que puede haber vicios donde inclusive, como comenta, se comparta esta información. Pero bueno, como todos somos muchos que podemos ser autoridades y sobre todo aquellos que están en órganos jurisdiccionales, me parece que deben de tener ese sentido de comprensión del alcance de nuestra reforma, del alcance de lo que nos exigen los sistemas nuevos que tenemos en nuestro país y, por supuesto, de generar ese respeto, protección, promoción de los derechos fundamentales tal y como lo obliga el primero constitucional. Por supuesto que sí. Es importante en esta charla, en este sentido que le he dado a resolver cuáles son las consecuencias de los efectos, sobre todo cuando el asunto ya está en revisión, cuando se ha omitido esa exigencia que tiene, como lo hemos dicho, la autoridad jurisdiccional de revisar si realmente el abogado defensor contaba con una licencia para poder defender al imputado desde la audiencia inicial. ¿Qué ha dicho la Corte? Únicamente para concluir el aspecto de estar comentando sobre este criterio de contradicción que resuelve anteriormente la Corte. Pues bueno, la Corte concluye finalmente en este aspecto. Iba a hablar un poquito de lo que decía el Código Nacional, pero me parece que usted abundó muy bien los puntos y sobre todo tocando los preceptos más importantes del Código Nacional para entender cuál es el alcance del derecho a la debida defensa. Pero la Corte finalmente en este presente nos dice, el defensor sí tiene la obligación de dar a conocer al juez, al órgano jurisdiccional, que en efecto cuenta con una licencia para poder llevar a cabo la debida defensa, y por supuesto que también el juez está obligado en todo momento a verificar que el abogado sea licenciado, ¿no? Como bien lo dice usted, me parece que creo que ya hay algún precedente donde se resuelve
cuál es la diferencia entre licenciado y abogado y si realmente se tiene por lo menos esa constancia, esa credencial que se requiere para poder estar presente en la audiencia. Por supuesto que ya viene después la parte donde el juez de control verificará si la persona se encuentra técnicamente posibilitada para poder defender a este imputado en esta audiencia y en las posteriores. Y de no ser así, pues incluso el Código Nacional exige al juez de control que tiene que apartar a este abogado. Si fuera el caso de que sí cuenta con las credenciales necesarias y aparte tiene el conocimiento técnico y que sea verificado por la autoridad jurisdiccional, incluso en ese respeto del primero constitucional, pues la audiencia tendrá que continuar, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega a haber estas omisiones? Que a mí me parece que en la práctica pasa de todo, no debiera ya pasarnos, porque aparte de que lo dice muy claro el Código Nacional y que la Corte ha fijado precedentes muy directos y muy claros en la situación de que el juez de control sí tiene obligación de verificar esta debida defensa, estas credenciales del defensor, pues es importante decir que a lo mejor en algún momento se nos puede ir esa responsabilidad como autoridad y dejar pasar, omitir verificar esa situación y qué es lo que genera este precedente que podemos criticar para bien y para mal y que se acaba de resolver en los últimos días, como comentaba. Entonces, ¿qué efectos debe imponer este tribunal colegiado? Es importante sobre todo para aquellos abogados que llevan sus asuntos hasta los tribunales colegiados, que llevan sus asuntos hasta revisión, y por supuesto que me parece que hay que entender cuál es la directriz que marca este precedente para saber qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser sus efectos y sobre todo los órganos jurisdiccionales qué tendrían que hacer, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos que el tribunal colegiado o los tribunales colegiados, cuando conocen de este recurso de revisión y advierten que ese juez de control ha sido omiso en verificar si esta persona contaba con las credenciales necesarias? Pues bueno, para responder esta pregunta podemos hacer un análisis interpretativo, ¿no? Sobre todo encaminado a determinar precisamente cuáles son esos efectos. ¿Qué se debe de contemplar en la sentencia de amparo indirecto en revisión cuando ésta verifique esa omisión del juez de control? El precedente nos dice, ahora que resuelve la Corte, se basa mucho en lo que hemos comentado de la contradicción de tesis 405-2017, y que bien usted ha mencionado el complemento de lo que advierte el Código Nacional, y yo lo he complementado con lo que ha dicho la Corte en sendos precedentes, y por supuesto agarra de base este criterio de sentencia del 405-2017, y bueno, la totalidad de las secuelas procesales, es importante manifestar que la totalidad de secuelas procesales que llevan a esta contradicción o a este choque de criterios por parte de los tribunales colegiados y que posteriormente resuelve la Corte, se da, por supuesto, pues en la audiencia inicial, cuando se dicta el auto de vinculación a proceso. Pasa por el juicio de amparo indirecto, por supuesto, si es que el imputado ha decidido tomar el camino del juicio de amparo indirecto directamente, y arriba a ese recurso de revisión, donde el tribunal colegiado que conoce del asunto, pues se pudiera haber forzado a conceder amparo y fijar efectos incluso ante una suplencia de la queja que pudiera estar teniendo el órgano revisor, y puede advertir en ese momento entonces que hay una omisión a que el juez de control haya verificado las credenciales en la audiencia inicial de ese abogado que estaba a favor del imputado, ¿no? Bueno, los tribunales colegiados proponen varios criterios que es importante comentarlos, porque ¿qué es lo que pensaron ellos que pudiera ser la solución o cuáles pudieran ser estos efectos? Los tribunales colegiados trabajan en tres tipos de perspectiva que yo podría englobar en tres bloques, y pues estos bloques parten de antecedentes muy similares, aunque con resoluciones distintas, ¿no? En todos los tres bloques que pudiera yo considerar, el acto que da origen, por supuesto, la secuela procesal de la que derivan esos recursos de revisión que al final llegan a esa contradicción de tesis, es el auto de vinculación a proceso, la determinación dictada por el juez de control cuando finaliza esa audiencia inicial, ¿no? Los tres grupos de tribunales colegiados realizaron un análisis interpretativo donde fijan esos efectos de revisión, por supuesto, en ese juicio de amparo, pero con diferentes consideraciones. Si no mal recuerdo, el primer tribunal colegiado del primer circuito, no estoy seguro si es del primer circuito,
pero cuando resuelve, él advierte que el juez de control en efecto es omiso en corroborar la calidad de licenciado en Derecho, por lo que revoca esa sentencia recurrida y concede el amparo para efecto de que el magistrado de segunda instancia, el magistrado de alzada, deje insubsistente la sentencia de segunda instancia y emita otra donde pueda dejar sin efectos el auto de vinculación a proceso y ordene al juez de control reponer el procedimiento hasta la primera actuación de la audiencia inicial. Diferente a lo que piensa el segundo bloque, que es el Tribunal Colegiado del 13º Circuito, resuelve, advierte que en efecto hubo una omisión por parte del juez de control, no verifica de manera adecuada las credenciales del abogado que está participando, pero sin embargo el efecto es distinto, ¿no? El tribunal revoca la sentencia recurrida, concede el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la sentencia de segunda instancia y se reponga el procedimiento con el objeto de que el tribunal de alzada lleve a cabo la elaboración de una audiencia que contempla el Código Nacional en el 476, que precisamente no sabemos si era lo más adecuado que pudiera haber decidido el tribunal de revisión. Y esto lo hace con el propósito, por supuesto, de acuerdo a su consideración, de verificar directamente si el defensor que participó en esa audiencia inicial era licenciado en Derecho. Dice el tribunal, si hacemos esta verificación, de lograrse acreditar que en efecto el defensor cuenta con credenciales, pues debe subsistir lo determinado ya en la carpeta judicial. De lo contrario, el tribunal de alzada debe dictar otra resolución en la que ordene reponer totalmente el procedimiento a partir de la etapa intermedia, dice el tribunal colegiado, para efecto de que el juez de control cumpla con el deber de verificar si en efecto existen esas credenciales por parte de los abogados defensores. En ese respecto, dice el tribunal colegiado, en el caso de que no se pueda acreditar que el defensor era licenciado en Derecho, el juez de control debe reparar esa violación y está obligado a reponer el procedimiento a partir del momento en que se genera esta obligación, ¿no? El hecho anterior de que el juez de control debía enviar los autos al tribunal de alzada eran necesarios pues, para poder verificar precisamente esa situación y que pudiera resolver en consecuencia. Sin embargo, doctora, el tercer bloque de tribunales colegiados, porque son dos los que participan en este momento, dicen al resolver esos amparos que advierten que, bueno, estos tribunales incluso lo advierten en suplencia de la queja y ellos advierten que en efecto hubo una omisión de que se verificara por parte del juez de control de que existen las credenciales. Como vemos, los tres bloques parten del mismo antecedente, de la misma base, pero estos tribunales colegiados advierten o deciden que conceden el amparo para efecto de que el juez de control deje en efecto insubsistente el auto de vinculación a proceso, reponga el procedimiento hasta antes de que se resuelve sobre la situación jurídica del imputado y realice la verificación de que los defensores fueron licenciados en Derecho al momento de que estaban precisamente en la audiencia inicial. Para que en este caso, si el resultado de esa verificación que hace el órgano jurisdiccional es positivo, pues el juez de control debe de sanear la audiencia inicial en términos de lo que dice el 99 del Código Nacional y luego de esos trámites procesales conducentes notifique nuevamente a las partes la determinación que ha tomado. Por el contrario, en el supuesto de que se verifique que los defensores no cuentan con esa calidad de licenciados de Derecho, dice el tribunal colegiado, el juez debe dejar insubsistente en todo momento la audiencia inicial y ordenar, por supuesto, la reposición a partir desde el inicio. Cuando se interpretan, entonces, por parte de este tribunal, estas situaciones, pues parece que llegan a conclusiones distintas partiendo de precedentes o de antecedentes muy, muy similares, ¿no? El tercer bloque de tribunales, por ejemplo, se enfrenta ante secuelas procesales en las que el recurrente viene de una apelación. No se va al amparo indirecto, sino que viene de una apelación en contra de la determinación del auto de vinculación a proceso y, por supuesto, hace uso de esta excepción que tenemos del principio de definitividad. No por promover directamente el juicio de amparo indirecto, ¿no? Sino por irse precisamente a lo que es
el tribunal de alzada. Bueno, pues si precisamos esto que anteriormente he comentado, podemos observar que estamos frente a una práctica interpretativa que es diferente bajo un mismo problema jurídico. Esto requería, por supuesto, una unificación de criterios sobre todo para garantizar la seguridad jurídica que tiene el imputado como un derecho inclusive constitucional o respetando un principio constitucional y, por supuesto, pues que sabemos que en algún momento puede llegar a ese tribunal de revisión y que tendría que dar un sentido unificador para saber qué es lo que va a pasar, tanto para que conozcan los órganos jurisdiccionales como para que conozca pues, el propio imputado cuáles van a ser los alcances de ese efecto, ¿no? Los tribunales colegiados no dejaron pasar lo que había dicho la Corte en la contradicción 405-2017, pero hicieron interpretaciones diferentes en ese momento. Entonces, únicamente para recapitular, doctora, yo puedo concluir que la Corte, cuando resuelve esa contradicción primera, genera un análisis sistemático de lo que dispone el Código Nacional y que hemos comentado en esta charla, ¿no? Regula tanto las obligaciones que tiene el juzgador como el defensor de verificar que en efecto se esté cumpliendo con ese derecho a la debida defensa. Si no se cumple, es decir, si el órgano jurisdiccional de control omite verificar las referidas credenciales del defensor en esa audiencia inicial y posteriormente acarrea o trae ese vicio o irregularidad hasta el recurso de revisión que ya está en el tribunal colegiado en una situación de amparo y se da cuenta de que existe ese vicio formal, pues bueno, el tribunal colegiado tendría que resolver. En ese contexto, bajo esa facultad y obligación que tiene, inclusive bajo el primero constitucional, el tribunal colegiado de identificar y actuar en un error improcedendo, debe estudiar si esta posibilidad de resolver la controversia relativa a que el juez fue omiso en verificar la credencial por el abogado defensor, ¿no? Para este efecto, debe ponderar el órgano jurisdiccional si en efecto está en aptitud de verificar si el abogado defensor tiene esas credenciales. O sea, el tribunal colegiado en efecto tiene la posibilidad de hacer esa verificación o podría enviar al otro órgano jurisdiccional a hacer esta valoración. Bueno, hay que tomar en consideración que están constreñidos en realizar esa ponderación sobre los elementos que se hubieran rendido ante la autoridad responsable o el órgano jurisdiccional, porque así lo establece incluso el artículo 93 de la Ley de Amparo, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el órgano de amparo debe realizar en todos los casos ese ejercicio de verificación. Y bueno, no puede decretar la violación al derecho a la debida defensa sin ningún dato objetivo que haga constar de manera fehaciente que quien asiste al imputado en efecto contaba o no con las credenciales. Debe de llegarse de datos objetivos para poder determinar en aras de proteger la eficacia y la continuidad del juicio de amparo y el proceso penal. Se advierte por la Corte, y me parece que es algo muy importante el hecho que haya destacado que se tiene que respetar este principio a la eficacia y a la continuidad que muchas veces en nuestros procedimientos, inclusive advirtiendo en el sistema acusatorio, son tardados. El órgano revisor debe realizar con esa libertad que tiene de jurisdicción la verificación y respetando, por supuesto, en todo momento su carácter de órgano revisor para saber si lo puede hacer o no, pero en todo momento respetando ese principio de continuidad para no afectar los derechos de las partes y sobre todo, pues en este supuesto, del imputado. Doctora. ¡Qué barbaridad, Mimem! Terrible, oye, terrible enterarnos de tanta mezcolanza. Déjame que te diga, ni en tiempos ni en cuestiones de efectos van a tener hoy una congruencia nuestros queridos tribunales que se han pronunciado. ¿Por qué motivo? En tiempos, ¿qué significa? A ver, por ejemplo, me meto el primer rubro con lo que decías del 476, ¿no? Que en materia de apelación, y vamos a ver si es como que, digamos, la fase en la que tenía que hacerlo y la herramienta de utilidad de haberlo provocado. Nosotros sabemos que incluso cuando te manda a llamar un tribunal de alzada, ojo, y nada más para verificar, en realidad crea un memo que se tendrían que haber metido en la cuestión de fondo. Es decir,
El hecho de que tú tengas una licencia, como le has venido intitulando, digamos, al título y a la cédula, que es mi licencia para ejercer, o sea, mi patente para ejercer, trasciende en la materialización del derecho, no la formalidad, no la forma. O sea, yo puedo presentarte cédula de licenciatura, que viene otra maña, ahorita te la explico, licenciatura, maestría, doctorado. Y llega Memo y entonces lo conocemos como el señor doctor, ¿sí? Pero no implica que el señor doctor tenga licenciatura en derecho que le permita afianzar los derechos de su representado de momento a momento. Podrá ser derecho, ya sabes, un doctor en derecho constitucional, derecho penal y derechos humanos, sí, pero no tiene la patente para ejercer. ¿Cuándo ocurrió esto, mi querido Memo? Cuando se aperturó para que todos los doctores, ojo, pudiéramos tener como base licenciatura varia y que no importaba que fuéramos licenciados en derechos o no, podíamos ser médicos, ingenieros, administradores, contadores, etcétera, y llegar a un doctorado en derecho. Por eso fue necesario que los tribunales, hablando lato sensu, desde los jueces de control y hasta todos los que tengan que ver de momento por momento, tenían que verificar nuestra licenciatura en derecho para poderlo ejercer, porque la materialización entonces afecta en lo que en el inicio del programa referiste, que son materia de ¿puedo presentar prueba? Y la presentación de prueba tiene una connotación además amplísima por el primero constitucional. ¿Qué quiere decir? La defensa puede obtener materia probatoria, claro, y la puede obtener de testigos de cargo y de testigos de descargo, formalidades distintas, protocolos distintos para obtenerlo, el apoyo y los tiempos necesarios y además hasta la forma de requerirlo en apoyo al Ministerio Público para las citas de los testigos, en apoyo al juzgador para que les mandate a los testigos que me le entreguen, en desarrollo único de la defensa para llevarlo a cabo. Entonces, la materia probatoria, corazón, tiene que ver con verbos núcleo de la teoría probatoria, obtención, debida producción, para una posible reproducción o incorporación de la información con la técnica de litigación correspondiente. En eso afecta el verdadero derecho de una debida defensa. ¿En qué más afecta? Lo dijiste hace rato. A ver, interposición de medios de impugnación, lato sensu, incidencias, recursos. Y estos recursos recordarán además que es una teoría que también hemos trabajado muchísimo en ella porque todo lo que no haya sido apelable iba a empezar a ser revocable. Pero todo esto de lo revocable va a tener que ser revisado, mi querido Memo, por lo siguiente. Te resuelve una revocación siempre y cuando haya sido una resolución de trámite y no haya precedido un debate. Ojo, si se tratara de lo no apelable, pero que es revocable, entonces tiene un cambio en la connotación del contenido y objetivo de presentación de un recurso de revocación. ¿Por qué? Porque aunque haya precedido debate, como no hay existencia, ojo, de la formalidad de un medio como este, del recurso de apelación tan complejo, en donde incluso viene, te admito, verifico que 3 agravios. Estos agravios son los fundantes que exhibiste, que hiciste valer durante la secuela procedimental, o te vas a amparar en el principio de no estricto derecho de un amparo, ojo, en relación a que digas que vas a poder hacer la amplitud como un derecho fundamental de protección más amplia para poderlo ceñir a ese estudio no cerrado y sino amplificado. Cuando tiene esta teoría recursal, mi querido Memo, y que además el 25 de la Convención Americana dijo, oye, que tus recursos sean sencillos, claros y además eficaces, pero además el 25.2 que dijo, a ver, tu juzgador, hazlo válido y hazlo posible, es decir, genera la posibilidad de que ese recurso exista, porque no solamente tiene características, sino que lo tienes que poner en marcha. ¿Qué nos pasa, mi querido Memo, si me llaman a una audiencia en donde este tribunal de alzada solamente se limita a verificar si tengo o no tengo ese título? Insisto en el fondo de esto. El título no me hace abogado, mi Memo. Si de verdad se metieron en ese fondo y lo que tratan de privilegiar fue que por el comportamiento del abogado no recursó, no presentó prueba, no hizo siquiera un ejercicio ante la defensa pasiva, por ejemplo, de combate debido a la prueba presentada a toda la de cargo. O sea, si nada de eso vi, y además sus argumentos expuestos en audiencia, por ejemplo, con frases de me reservo, será en el momento procedimental, ya lo aludía, no sé qué diablos, que te evidencia esa sistemática incapacidad técnica, en realidad están desaprovechando el fondo de esta revisión. ¿Por qué? Porque si ya me revisaste, ejemplo, y tengo ese título, pero esa escuela, ya te insisto,
Todas las escuelas merecen mi respeto, sin duda, pero también necesitamos verificar qué programas llevan, qué catedráticos llevan, cuánto tiempo estudió, si de verdad estudió, etcétera, porque estamos arriesgando derechos de personas, Memo. Este derecho de la persona le va a encaminar a una privativa de la libertad a través de una sentencia condenatoria, sin duda. Y por supuesto también si lo cambio, como te lo dije hace rato, para los asesores jurídicos, va a ser la sentencia absolutoria que nos beneficia para cada uno de ellos. ¿Qué se pretendía entonces? Que todos y cada uno de nosotros como órganos operantes tengamos esa calidad para poder fungir. Y fíjate que en relación, por ejemplo, a ese tercer extraño momento en que me dices que hay una suplencia absoluta, insisto, hay un problema de fondo. Fíjate, citaste el numeral 97. El 97 es de mis privilegiados y consentidos. Siempre les enseño a las personas que hay una triple R que defender para el saneamiento de actuaciones procesales. ¿En qué consiste? La reposición del acto. Segunda R, rectificación del error. Tercera R, realización de los actos omitidos. Nos concentramos y entonces, obvio que va a ser la opción de la reposición del acto. Pero fíjate que cuando te cuestionas si es reponible, aquí viene la destreza que entonces vamos a recomendar a nuestros seguidores, Memo. Usualmente cuando llego a alguna audiencia, corazón, lo que hago es certificar que las personas que están fungiendo tienen personalidad, legitimación y capacidad. Y entonces yo misma digo, se está observando que la conducta es que no conoce el modelo. Yo no quiero una reposición. Requiero que su señoría haga ahorita el control porque entiendo que su personal administrativo ya nos pasó como el checklist de que si está tu cédula registrada en el sistema electrónico. O sea, eso ya no lo estoy poniendo en tela de juicio. Lo que estoy poniendo en tela de juicio, señor juez, es que usted omisivamente lo está haciendo y está observando que no, o sea, no contesta lo que le preguntan. No hace, pero, o sea, ni mueca alguna de que está comprendiendo lo que está ocurriendo. Entonces me cercioro para que no me vayan a reponer mi memo. Y aquí viene mi litigio de fondo, que es el 102 que te aludí. Ese 102 que casi pasa imperceptible, quiero que por favor lo subrayen y le empiecen a llamar el principio de la protección. Todas las actuaciones procesales te dicen, no le va a beneficiar al que lo generó. Escuchen esto. Yo puedo querer, ojo, como Estado de Derecho, privilegiar que una persona elija a su defensor sí y solo sí. Yo como Estado le puedo garantizar que la persona que le enseñe una cédula, un título, en verdad, no son ni chuecos, ni están amparando a alguien que va a venir a descuartizar algo que no sabe hacer. Y por supuesto, después de eso, yo tengo que darle la materialización del derecho a través de la intervención de los jueces. ¿Por qué? ¿Por qué de los jueces? Porque es la autoridad que el primero constitucional dice en vivo. Tú estás escuchando, tú estás viendo, tú eres el orquestador, el director, y estás escuchando. Y entonces, ante el control horizontal, están evidenciando que esa parte no tiene la calidad ni esa perspectiva de poder defender derechos. ¿Cuál es tu llamado en ejercicio eficaz de ese derecho, Memo? Impedir que tantos asuntos sean repuestos y que lleguen además a esa reposición absoluta de actuaciones. Eso no es correcto. Y por supuesto, no es correcto por los tiempos, por los costes y por las revictimizaciones, que me voy a meter en este tema, mi Memo. Pues estamos con esta novedad, ¿no? De que no solamente los defensores podemos ser negligentes, no conocedores, sino los asesores. Y entonces se trata de que no revictimicemos, pero a todos, diría yo, a todos los involucrados en todos los intereses y en todas las pretensiones. Obviamente se habla de víctima a la que presentó denuncia, querella, o por el señalamiento que hizo de que se hagan una correspondiente detención. Bueno, llamada así como víctima, digamos, a la que pone en conocimiento de un hecho victimizante, esa persona también se le tiene que cuidar sus costes, porque tiene que acudir a las audiencias, porque tiene que participar en las audiencias, porque tiene que legitimar a alguien participar en las audiencias. Y aquí viene entonces un llamado, mi querido Memo. ¿Dónde está la actividad de los asesores jurídicos en decir perdón? Estoy observando que el defensor lo está haciendo, que el defensor está contestando incongruencias, que está, perdónenme la expresión, está como en un mundo que no está respondiendo a la necesidad del hoy. O sea, está desorbitado, ¿no? ¿Dónde está el ejercicio, Memo? Porque él es el que lo tiene que llamar si observa que el juez no dice nada. Bueno, entonces, esto evitaría, mi Memo, que permitiéramos ese uso indiscriminado del recurso de revisión. Porque ese recurso de revisión estaría invirtiendo
recursos económicos que no tenemos por qué invertir en eso. Está invirtiendo tiempos que no deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque a mí me van a hacer ir nuevamente a alguna audiencia, cuando ya sabes que además te siguen creciendo por carpetas si eres asesor público, ¿no? Y te siguen creciendo en carpetas. Llamado, ejerzamos los derechos en vivo, evitemos que la Corte en 3 distintos criterios, como nos los trajo nuestro querido invitado, resuelva. Si lo devuelve, ojo, al tribunal de alzada para que lo convoque y lo llame a una audiencia que no tiene el origen y el objetivo, porque revisen, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y no se meta al fondo. Mi Memo, aquí vendríamos incluso a la enseñanza del amparo. El amparo que te dijo, mira, si puedes presentar violaciones, ojo, de fondo, procedimentales y de forma. Pero me meto primero en las de fondo. ¿Cuál es la de fondo? Que no es porque tenga el título, si ya lo verifique que sí lo tiene, sino que algo pasó extraño aquí, que de impedir que regrese, porque ahí te va la otra idea, Memo, ahí te va. Ya me cercioré que sí. Entonces voy a dejar que un individuo que anda cobrando no ejerza las funciones que tiene que hacer. O sea, fíjate qué barbarie. Contrario sensu a lo que están pretendiendo, de verdad es que hasta le tienes que retirar una patente a una persona. Por eso en Alemania, corazón, ¿te acuerdas? Tenemos que hacer exámenes en ese periodo que semestralmente califiquen tus actualizaciones, tus especialidades, tus colegiaciones. Además, te están dando el respaldo de que cumples con todos y cada uno de los requisitos para operar en un modelo de esta naturaleza como es el acusatorio adversarial. De modo contrario, entonces fíjate, Memo, ahí te va la idea. Ah, como me cercioré, entonces sí tienen validez. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? O sea, fue inútil que haya yo llamado a este momento de revisión, porque nada más era un papel lo que quería yo buscar, o sea, una forma, pero no me meto en lo procesal y no me meto en lo de fondo. Terrible, terrible criterio. No lo comparto, no me hace muy feliz y creo que una forma de ponerle el alto es este ejercicio efectivo durante audiencias. Durante audiencias hay que ser capaces de decir qué numerales en actuaciones procesales después no nos van a poder sanear porque no son de estas 3 R's de las que hemos citado, del 99 aplicado el 102. Escuchen bien, chicos, no lo permiten. Evidentemente, esto va de la mano de los consejos de nuestro experto que nos ha traído qué tenemos que privilegiar. Entonces, por ejemplo, si lo que tenemos que privilegiar en el fondo es, a ver, ¿presentaste prueba? ¿Presentaste medios de impugnación? ¿Presentas argumentos? ¿Estás haciendo una eficacia para las pretensiones por etapa, por objetivo y por rol? Entonces sí estás cumpliendo con el modelo acusatorio. De otra manera, no estarías cumpliendo. Ay, mi Memo, sigue por favor. Por favor, continúa. Tienes todavía unos 10 minutitos para que hagas trizas y que nos des más consejos y que nos digas desde tu experiencia qué pretendes hacer. Porque recuerda lo que dijiste y lo que dijiste muy bien. ¿Es maravilloso conocer los criterios de la Corte? Sí. ¿Es necesario respetarlos? Maravilloso. Pero también es necesario activar nuestro cerebro y decirles, señores, estos precedentes necesitan ir más allá y necesitan considerar estos puntos y además la eficacia para que una víctima y un sujeto señalado de un hecho delictuoso tengan en realidad representaciones, necesitan de nuestro compromiso. Y es el momento de hacerlo. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer, mi Memo? Claro, doctora. Sí, yo creo que es muy importante todo lo que ha comentado. Yo realmente creo que ya toqué temas de fondo, más bien mis comentarios posteriores serían en virtud de a lo mejor algún tipo de conclusiones. De lo que hemos comentado, una retroalimentación de lo que hemos comentado podría ser que, en efecto, como lo hemos dicho, los precedentes de la Corte no generan la última palabra. Me parece que es tan claro eso que incluso pues se generan contradicciones de tesis entre los propios tribunales del Poder Judicial de la Federación, se generan inclusive criterios encontrados de la propia Corte, inclusive del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y me parece que la mejor forma que tenemos los abogados de poder ir construyendo el derecho a la par de la Corte, que no tiene la última palabra, pues es generando precisamente estos cuidados desde el momento en que inicia un procedimiento, hablando del procedimiento penal acusatorio, hasta incluso en las actuaciones que vamos haciendo en los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los tribunales de alzada incluso, ¿no? Me parece que es muy importante el tener en cuenta, cuidar esos aspectos, como le dice usted, verificar desde las audiencias, verificar desde la audiencia inicial que se esté cuidando con todos los aspectos, que se estén respetando los derechos, que se estén respetando los principios constitucionales que están inmersos incluso en el Código Nacional y que por supuesto se verifique que las partes estén actuando conforme a lo exige nuestra norma.
que el juez tenga realmente un cuidado necesario para que no se provoquen estos vicios que nos pueden llevar a retrasar el procedimiento, a retrasar los tiempos en perjuicio de nuestro cliente, en perjuicio de ya sea el imputado o ya sea de las víctimas, ¿no? Y por supuesto, pues me parece que inclusive desde aquí, desde la parte académica que tenemos la oportunidad de hacer críticas constructivas, invitar a todas aquellas autoridades o a aquellas partes que fungen dentro de un procedimiento, pues que realmente lo hagan bien. Y primero que nada, pues que tengan conciencia de cuál es el alcance tanto de lo que dice la norma, tanto de lo que nos exige ahora el trabajar con criterios internacionales, tanto los precedentes que marcan nuestros tribunales y cómo es que tenemos obligaciones y cómo es que tenemos la oportunidad de superar estas situaciones ya en la actuación dentro de las audiencias, ¿no? Eso sería otra situación para aportar. Entonces, eso lo aportaría. No sé qué piensa. Iba a comentar algo, doctora. Me fascina lo que acabas de decir. Déjame que te dé yo un aporte de tu servidora, porque pues tú sabes, Memo, que yo te respeto, que te admiro, que además eres mi consentido desde hace muchos años, y esto es porque eres un hombre hiper estudioso, un joven talento mexicano que ha puesto a México, ya te dije, por los cuernos. Pero mira, te voy a explicar. En mi opinión, mi querido Memo, fíjate, una primera apreciación. ¿Hasta dónde llega este tema? Y fíjate nada más en lo que te quiero comentar. Y fíjense, queridos radioescuchas, tenemos 146 personas en vivo, mi Memo, que es importantísimo, es de la gente de la que vivimos, acuérdate. Te voy a pedir además que les contestes, ya sabes, en cuanto terminemos y cuando puedas, para que les contestes un cariñoso saludo, porque tenemos unas cosas bellísimas. Ahorita te leo un par de esos mensajes, pero mira, voy a este fondo, queridos míos. Si, por ejemplo, llegara el tribunal de alzada o el tribunal colegiado a reponer al grado tal que se permitiera bien al juez de control o al tribunal de alzada para que tengan una reposición a partir de ciertos momentos, con ciertos tiempos, se vuelve algo nefasto por lo siguiente. Escuchen, ¿en qué momento solamente va a importar ese único caso que es el aislado que se llevó en amparo indirecto en esa revisión? Y no toda la secuela de casos representados, porque en los otros no se litigó ese mismo defecto, ese mismo vicio, esa misma violación procesal. ¿A qué voy? Insisto, tenemos asesores jurídicos públicos, defensores públicos. ¿Cuántos asuntos han llevado? ¿Ya me entendieron? ¿A qué voy del fondo? ¿Significa que entonces todos van a estar permeados de eso? ¿Y vamos a cuestionar que todas las intervenciones de esas personas hayan sido así? Y sí, ¿qué tal que todas las otras las hayan ganado, pero en esta sí se enfrentó a alguien que sí tenía más conocimientos y que lo evidenció? ¿Por qué el contubernio del Estado? ¿Y por qué no poner una solución de fondo? ¿Entendiste este fondo, mi querido Memo? ¿Hasta cuándo me voy a regresar? Porque esa reposición no es de un caso aislado. A ver en cuántas más has tenido tu intervención. O sea, ¿y eso también me compete? Ah, no, porque como no tienes interés, porque no me has llamado a ese asunto, pues entonces esas las dejo firmes. Y aquí va mi segundo comentario precisamente conectado con ello. Fíjense ustedes, 23 constitucional te prohíbe una tercera revisión de instancia. Bueno, pues tal parece que esta permisión está llevando esa segunda e indefinidas oportunidades. ¿Por qué? Porque si no me gustó cómo resolvieron, entonces yo mismo sugiero que no tenía capacidad y entonces que venga alguien más y que lo haga. ¿Se imaginan ustedes la indefinición de los tiempos de la justicia? Y con mi tercer comentario, mi querido Memo. ¿Qué haríamos con estas determinaciones que en convenios internacionales se ha referido que cuando se logre determinar que ha habido una violación a derecho fundamental, tiene que ser reparada? Y tiene que ser reparada por las autoridades responsables para efecto de que esto sea así. Las indemnizaciones y las reparaciones del daño. ¿Es de verdad que lo vamos a hacer? ¿O solamente estamos pensando en que, te lo repongo, pero no me denuncio? ¿Hasta dónde llega? Mi cuarto comentario. En tanto que esto se resuelve, además, alguien sigue doliente. Les voy a explicar. Una medida cautelar está prolongándose. Más si es de la prisión preventiva oficiosa. Terrible. Terrible por todos los lados en que lo puedan ver. Porque en tanto no se resuelve el fondo, no va a poder una persona tener esta no violación a derechos consecuentes o interdependientes de esa resolución de fondo.
Y si es por parte de la víctima, entonces nuestras pobres víctimas no van a poder tener esa sentencia en donde les hagan la reparación integral del daño con todas las medidas bajo la óptica de que solo vienen gozando de aquellas compensatorias, subsidiarias y de aquellas que de manera temprana se les puedan aportar. En tanto esto no esté, no van a tener el derecho del esclarecimiento del hecho, que sería la búsqueda de la verdad, a la cual tienen derecho para recibir esa sentencia firme bajo la óptica de que ya fueron en audiencia vencidos, se les respetaron todo el debido proceso, el acceso es efectivo, la tutela judicial de los derechos, en fin, un cúmulo de cosas, mi querido Memo, que no ha tomado en consideración nuestra querida Corte, nuestra tremenda Corte, dirían en las bromas en los estados, ¿no? Yo respeto también a nuestra Corte, corazón, y sin embargo siempre llamo a que nos escuchen, a las personas que estamos operando y a las personas que nos dedicamos a una crítica sana, que siempre va a ser para efectos de poder crecer juntos. Te agradezco infinitamente que hayas venido, mi corazón, te quiero, te admiro, regresa pronto, y si Dios permite además, cuídate para que podamos volvernos a estrechar, a volvernos a ver y a volver a gozar de un momento juntos, de una charla y por supuesto de algún convivio, de algún asunto que nos lleve a algunas de las anécdotas que hemos compartido en esta vida, mi querido Memo. Muy orgullosa de ti, salúdame a tus padres y por favor a toda tu tierra, ya sabes mi cariño de siempre. Despídete de tu auditorio, no sin antes que sepas, por ejemplo, quiénes te dejan saludos. Está Moisés Muñoz Hernández, feliz martes, saludos a ambos. Abrazo para ti, mi amor. Omar Vélez, saludos maestros. Julián Balcázar, saludos. Ana Lilia Gutiérrez, buenas tardes. Sandy Bri, saludos. María Jovita Sánchez Martínez, muchas gracias, doctora Vero. Al maestro García Ruiz, excelente exposición. Luis de la Rosa, me tocó conocer de un caso. Diablos, es que se bajan. Un caso de una persona que fue detenida en 2010, el defensor no tenía cédula hasta 2014 y a pesar de que el juzgado de apelación lo advirtió, aún así confirmó la sentencia. Ven, es lo de fondo. Carlos Villaseñor está viéndonos, Leon RMZ, excelente ponencia ambos, un fuerte abrazo, mi estimado maestro García. Roberto Froilán Díaz, muchas gracias por compartir conocimientos y tiempo, doctora Vero. Maestro Guillermo García Ruiz. Manuel Enrique Loya, la Defensoría Pública debería ser realmente autónoma y no contaminar su defensa con la fraternidad que guardan con ministerios públicos. Se aplica como una formalidad del derecho del imputado en el proceso. Ana Lilia, gracias por compartir, felicitaciones a ambos, en fin. Que Dios te cuide, te bendiga, mi adoración. Gracias a nombre de nuestro Instituto Jibo, gracias por este tema tan hermoso, tan bien expuesto. El profesor fundador te deja un abrazo, nuestra directora académica, nuestro señor rector y nuestro equipo de producción, por supuesto. Memo, abrazo desde aquí. Doctora, pues únicamente para concluir, decir lo que siempre he dicho en los foros, me parece que estos espacios son precisamente para la construcción de nuestro derecho. Me parece que en estos foros tenemos que dejar cuestionamientos, tenemos que dejar dudas para que vayamos a estudiar más, a investigar más y a ser más proactivos en crecer nuestro derecho, ¿no? Entonces, aquí no venimos a dar respuestas del todo, venimos a dejar inquietudes, dudas y que nosotros podamos seguir construyendo en el foro jurídico. Agradezco mucho a las personas que nos han visto, los comentarios que nos han aportado. Por supuesto, siempre es enriquecedor la retroalimentación, el debate para seguir construyéndonos. Y pues yo le agradezco mucho a usted el espacio que me ha dado. Me ha gustado mucho estar acá con usted. Por fin se hizo posible. Sabe que le estimo mucho, que la quiero mucho. Desde aquellos años en los que me fui a Ciudad de México y tuve el gusto de conocerla, la sigo admirando, sigo aprendiendo mucho de usted. Inclusive en esta charla he aprendido mucho de usted también. Y pues espero que podamos tener más oportunidad de coincidir, de platicar otros temas, que usted sabe que hay infinidad de temas por hablar en nuestro procedimiento penal y por supuesto en otros temas constitucionales o de derechos humanos. Hay que ser críticos bajando lo que ha dicho la Corte Interamericana, las consideraciones internacionales, y hay que estar obligando un poquito a nuestro derecho, empezando por la Corte, a que pueda hacer valer estas consideraciones, respetar las reformas, respetar los procedimientos y por supuesto pues eso no puede ser posible si no tenemos este tipo de espacios, de foros y de crítica constructiva. La quiero mucho, doctora, muchas gracias por la invitación, saludos a todos, espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando de esta pandemia que nos está complicando un poco, pero que pronto esperemos que podamos tener foros presenciales que ya hacen falta. Un abrazo fuerte y un saludo a todos. Gracias, mi Memo. Hasta prontísimo. Y no te quepa duda, corazón. Vamos a diseñar un modelo para que puedas estar muy seguido con nosotros en muchos temas.
Chicos adorados, 133 almas, nos despedimos con un gran abrazo y hasta la siguiente, que va a ser mañana mismo. Muchísimas gracias. Bonito día. Memo, te quiero.